Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Vamos a hablar de lo que está pasando en América Latina, más específicamente en América del Sur. Tenemos nuevos acontecimientos que nos dan un poco a entender los cambios que está sucediendo, tanto social como políticamente, en esta región. Por un lado tenemos los incidentes que se dieron en Brasil, donde manifestantes pro Bolsonaro entraron tanto al Parlamento como al Tribunal Supremo de Justicia como a la Casa de Gobierno. Esto fue el domingo pasado, hace muy poco tiempo. Como consecuencia, Lula hizo una intervención federal en el estado de Brasilia. Bueno, tenemos que fue un hecho político importante. Y por el otro lado, no solo esto está pasando en Brasil, la cuestión de las protestas, sino también en Perú, donde en el sur de Perú se están concentrando protestas pro Castillo, el presidente que fue sacado del poder, luego de él intentar disolver el Congreso. Y es muy interesante cómo estos hechos se están dando casi simultáneamente, y cómo nos muestran la distinta configuración político-social de esos países, de Perú y de Brasil. Por un lado tenemos que lo que está pasando en Brasil es principalmente un movimiento de clase media. Obviamente hay elementos de clase media baja, clase baja, pero es principalmente un movimiento de clase media. La gente que apoyaba a Bolsonaro era en su gran mayoría de clase media. No es que no hubiera, vuelvo a repetir, no es que no hubiera gente de clase trabajadora o clase baja que no apoyara a Bolsonaro, que había muchísimas, pero vemos como si lo tenemos que clasificar dentro de una clase social a los que apoyaban a Bolsonaro, eran de clase media. Por otro lado, tenemos que en Perú, quienes apoyaban a Castillo eran principalmente de clase trabajadora, al igual que en Brasil, no solamente de clase trabajadora, había gente de clase media, inclusive gente empresarios que apoyaban a Castillo, pero su principal apoyo venía de la clase trabajadora. Tenemos acá varias cosas que decir acerca de estas protestas y cómo se están dando. Primero que todo hay que decir que el hilo conductor entre ambos, lo que une tanto lo que está pasando en Perú como en Brasil, es la falta de un consenso político-social en Latinoamérica, que esto es algo endémico, esto es algo que se viene dando prácticamente desde que empezaron a existir estos países. No hay una hegemonía clara. En Perú es evidente que la clase dirigente se encuentra en la costa, principalmente en Lima, y desde allí intenta ejercer su poder sobre el resto del país. Y tenemos que parte de Perú, especialmente en el sur, muy relacionado esta parte con lo que sería la parte indígena del Perú, la parte andina, simplemente no acepta esa hegemonía, no por una cuestión meramente de prejuicio, sino porque no le trae muchos beneficios de hecho en la vida real y económicos. Así que, ¿para qué aceptar una hegemonía y el poder de un sector de la población si no te trae ningún beneficio? Así que tiene una lógica. Si vemos las protestas actuales a favor de Castillo, se están dando principalmente en las regiones de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno. La Sierra del Perú, un lugar donde mayoritariamente la población es indígena, donde también surgieron otros movimientos en otras épocas que también buscaban disputarle el poder a Lima, a la oligarquía limeña. Por el lado de Brasil, tenemos que la clase media, que está principalmente en el sur y este del país, está disputando su hegemonía con lo que serían las clases más postergadas, que se supieron articular políticamente detrás del Partido de los Trabajadores. Es decir, están más representados lo que sería la zona del nordeste, centro del país, dentro de lo que es el armado político de Lula. Aunque esto, vuelvo a decirlo, en Latinoamérica tenemos distintos parches sociales, no es todo lo mismo. Grandes apoyos de Lula vienen también de donde acaba de marcar el sur y el este del país. También ahí tiene millones y millones de votantes, decenas de millones diría yo. De la misma forma que Bolsonaro tiene millones de votantes en el nordeste y eso así. Pero estamos hablando en grandes términos, a grandes rasgos, distintas clases de hegemonía que se van construyendo. Entonces tenemos que Lula representa en parte, por lo menos, la reivindicación de los sectores más marginados del Brasil, que a lo largo de varias décadas fueron articulándose detrás del Partido de los Trabajadores, que logra tomar el poder. Luego tenemos que el Partido de los Trabajadores es expulsado del poder y luego tenemos que nuevamente vuelve a ascender, en parte también
porque el gobierno de Bolsonaro fue bastante deficiente en muchos aspectos, no solo en el aspecto social, sino también en el aspecto de política internacional, de política interna, política sanitaria y demás. Entonces tenemos, por un lado, la rebelión de la clase media en Brasil, y otra cosa importante, tengo que interrumpirme a mí mismo, una cosa muy importante, es que acá vemos también una cuestión que es cómo la realidad pública, la realidad mediática está fragmentada. Esto se da no solo en Latinoamérica, pero es especialmente compatible con la realidad latinoamericana. Porque hay fenómenos similares en Europa, en Estados Unidos, en prácticamente todo el mundo, donde distintos medios de comunicación y las redes sociales también juegan un rol súper importante hoy en día, van creando distintos nichos en los cuales las personas tienen consensos dentro de esos nichos, tienen una visión compartida dentro de esos nichos, pero no hay una visión compartida general con el público. No hay, simplemente eso dejó de existir, se fragmentó. Por lo tanto, tenemos gente que tiene una realidad, por ejemplo, hablando del caso de Brasil, hay personas que tienen una realidad propia creada por los medios de comunicación que ellos siguen, por los grupos de las redes sociales y demás, en la cual Lula es una persona totalmente corrupta y lo que pasó fue un robo, las elecciones fueron un robo. Entonces lo que están haciendo al tomar los distintos edificios gubernamentales es reivindicar la democracia, están haciendo algo bueno. Por otro lado, para los seguidores de Lula, lo que tenemos es que las elecciones fueron ganadas justamente. Lula fue un perseguido político que no hizo nada malo. Entonces, ¿la verdad dónde está? Bueno, no se sabe. De hecho, no se sabe. No hay un consenso general en Brasil sobre cuál es la verdad. ¿Fueron las elecciones limpias o no? No hay consenso. ¿Es Lula un criminal o un perseguido? No hay consenso. No hay consenso. Son dos realidades distintas que comparten un mismo espacio, físicamente hablando, pero no un espacio público del discurso. Y algo similar pasa, o prácticamente igual pasa en Perú, donde tenemos gente que dice, no, Castillo es un perseguido político, es un presidente que intentó ayudar a los sectores más postergados, por lo tanto la gente rica, la derecha, como lo quieran nombrar, lo persiguió y lo sacó del poder, lo llevó al límite en el cual lo pudieron sacar del poder. Por otro lado hay gente que dice, no, Castillo es una persona corrupta, que no quiso que lo investigaran, por lo tanto quiso ser un dictador para llevarlo a la izquierda, para hacer una dictadura de izquierda, bla, bla, bla. En el medio que hay nada, tenemos dos discursos que no comparten ni siquiera lo mínimo de consenso para hablar entre sí, no hay un mínimo de consenso para hablar siquiera entre sí, por lo tanto lo que queda simplemente es luchar, hacer tomas de gobierno, protestas, o por el lado contrario, reprimir, detener. Lula está reprimiendo y deteniendo a los que hicieron las protestas en Brasilia, de la misma forma que el gobierno de la presidenta, yo creo que va a ser efímera, presidenta Boluarte, que ya la presidenta Boluarte está siendo investigada por la Fiscalía de Perú por lo que sería genocidio. Tras la muerte de las protestas hubo muchas muertes. Al momento de hacer este video, por lo menos 18 personas ya habían sido asesinadas o habían muerto en las protestas. Porque acá otro hilo conductor entre Perú y Bolivia, entre Perú y Brasil, que las Fuerzas Armadas en general están más alineadas con los poderes de derecha que con la izquierda. En Venezuela pasa lo contrario, en Venezuela estaban alineadas con la izquierda, en Brasil están más alineadas con la derecha, en Perú también, Perú específicamente está más alineada con la derecha. En Brasil yo creo que hay de todo, el ejército tiene otro rol que en otros países latinoamericanos no tiene, pero hay un consenso más a la derecha. Lula tiene sus apoyos dentro de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, que no son pocos, por lo tanto puede contar con esta represión que va a llevar a cabo contra los que hicieron las protestas en Brasilia. En cambio, en Perú, Castillo no tenía a nadie en las Fuerzas Armadas, que tienen consenso de derecha casi total actualmente. Vemos como Castillo fue algo muy preliminar para la sociedad peruana, mientras que Lula nos muestra otra cosa, lo que sería una construcción política de décadas. Poco a poco ir construyendo poder, alianzas y demás. Castillo es algo muy reciente, una construcción muy rápida de poder, es decir, no tuvo el consenso. Tiene su apoyo central en el sur de Perú, la población rural e indígena, pero el resto del país no tiene mucho apoyo, le cuesta, no tejió grandes alianzas buenas. Lula sí, Lula tiene alianzas en todo el país, tiene grupos que le apoyan en todo el país, en todos los poderes, en todos los sectores sociales. Entonces vemos cómo, por un lado, la construcción lenta política de décadas tiene mucha más fuerza
que un candidato que construye poder en meses. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a pasar más adelante? Yo creo que es evidente que en Brasil el poder va a estar firmemente en manos de Lula, hay mucho más consenso, y especialmente también porque gran parte del sector capitalista más dinámico apoya a Lula, al que ven como un gran pacificador social, al que ven como una persona que puede estar en buenos términos con el poder internacional, y creo que tienen razón. Por el lado de Perú se está haciendo otra cosa totalmente distinta, que es no tener ninguna figura de poder, sino más bien mantener el status quo a través de un no poder, un vacío de poder, mientras, digamos, haya un poder estatal que mantenga la paz en todo el territorio, listo, ya está, no se necesita un poder. Pero creo que eso también va a llevar a cierto límite del crecimiento del Perú y una falta de estrategia general. Eso también me parece muy importante. En Perú, si bien hay un crecimiento económico innegable, yo creo que eso va a tardar mucho en traducirse en beneficios específicos, claros, tangibles para gran parte de la sociedad, porque simplemente no hay un plan estratégico general, no hay un plan de desarrollo general. El crecimiento se está dando de una manera anárquica prácticamente, pero es un país que le falta mucha infraestructura, que tiene carencias en la vivienda, tiene carencias en la sanidad, tiene carencias en muchos aspectos que podrían ya haberse empezado a solucionar, pero ni siquiera eso. Entonces creo que el modelo brasilero, por lo menos bajo Lula, es mucho más sustentable y a la larga va a ser mejor, justamente porque tiene tanto el crecimiento económico con una dirección clara. Mientras que Perú tiene crecimiento económico sin ninguna dirección clara, por lo cual los resultados para la población en general son distintos. Entonces, probablemente sí se puede resolver, que lo veo muy difícil, sí se puede resolver la cuestión del discurso público y llegar a cierto consenso en la sociedad brasilera, tiene el camino allanado para desarrollo sostenible a largo plazo. Ahora, Perú no tiene nada de eso, simplemente tiene una fragmentación social, una fragmentación del discurso público mezclado simultáneamente con crecimiento económico. Yo creo que es salvando las grandes distancias, similar a lo que pasó en Venezuela. En Venezuela pasó algo similar, tenés crecimiento económico, pero Venezuela tiene un boom económico basado en el petróleo. Bueno, no es lo mismo que en Perú, hay una gran diferencia. Pero gran crecimiento económico, un país que crecía mucho, pero como no había una dirigencia que tuviera un plan estratégico para desarrollar el país, eso hizo que se generaran cada vez bolsones de pobreza y marginalidad cada vez más grandes, llegado a un punto en que el consenso político que existía colapsó. ¿Y llegó quién? Hugo Chávez Frías, en su momento, que destruyó totalmente todo el establishment político y bueno, llevó a un cambio que se ve hasta el día de hoy. Pero yo creo que va por el mismo camino. Tiene crecimiento económico, pero si no llega a la población, si la población no ve que hay caminos, están mejorando la sanidad, están mejorando los servicios públicos, mejora su vida, si no empieza a ver eso, y si no se sostiene, y si no hay un plan general para todo eso, vas a generar simplemente bolsones cada vez más grandes de pobreza, marginalidad, sectores resentidos, rezagados, resentimientos muy importantes de todo esto, contra los que sí se están beneficiando mucho más explícitamente y visiblemente, y llega un momento que ya hay un consenso general de que hay un consenso general de que no da para más, y llega una persona que puede ser tanto de izquierda o de derecha, eso está abierta la posibilidad, y impone un poder mucho más fuerte, mucho más centralizado y personal. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos años con estos dos países. Me parece interesante y obviamente acá lo vamos a ir discutiendo. Bueno, le dejo la pregunta. ¿Cuál creen que sea el modelo más exitoso a mediano plazo? ¿El modelo brasilero o el modelo peruano? Bueno, los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon. Pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mis otros canales. Ultra Argentina y Pernada, nos vemos pronto. Saludos.